Jesús, ayer, hoy y siempre, es el mismo. Es el mismo. ¿Cómo es su posición a la hora de orar? Usted ora a aquel Jesús que se fue para el cielo, que está allá y que a lo mejor me escucha. ¿Cómo ora usted? ¿Usted es la persona que ora sabiendo de que Jesús está ahí al lado suyo? Si usted es hijo de Dios, dice la palabra de Dios que tienes el Espíritu Santo en tu vida. Entonces, ¿cómo ora? ¿Cómo clama usted a Dios? Dios, si es que me escuchas, allá tú donde estás, y si es tu voluntad y si tú quieres, así es como ora. Quiero decirle que está totalmente equivocado, porque Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Él está ahí. Ore, Señor, gracias, porque tú estás conmigo. Tu presencia me acompaña. Tu Santo Espíritu ha sellado mi vida. Tú estás aquí. Gracias por el pasaje que se leyó a la hora del inicio y que fue en Mateo, y es el que vamos a leer ahora. Pero quiero que recuerde este verso, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Conmigo. Jesucristo es el mismo. Ok, todo completo. Hebreos. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Muy bien, muy bien. Jesús es el mismo. Jesús no cambia. Mucho cuidado. A veces creemos que ese Jesús se olvidó de mí, especialmente en las malas noticias cuando nos llegan. Veamos esta historia de nuevo. Mientras él, estoy en Mateo 9, 18 al 23, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Podemos analizar esta historia de Mateo así como la escribió, como una sola historia, o podemos analizar esto como dos historias. La primera forma de ver la historia, encontramos a una mujer enferma y por el dominio del diablo o por circunstancias de la vida o por algún motivo o tal vez hasta genético, la respuesta es de que la mujer muere. Si lo vemos todo como una sola historia, pero si lo vemos como dos historias separadas, la segunda forma es así, que Jesús Todopoderoso, trayendo consuelo a la familia en medio del dolor y de la muerte de su hija. Una familia adinerada, importante, se enferma y su hija muere. La otra historia es siempre Jesús Todopoderoso sanando en su tormento a una mujer con 12 años de una enfermedad que era
muy terrible y muy despreciable en la antigüedad. Son 2 milagros y Jesucristo sigue siendo, como dice el verso que iniciamos en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Alguien preguntará, pastor, ¿y Jesús podrá hoy sanar? Pues sí, claro que sí. ¿Y puede también resucitar de los muertos? Pues sí, también. ¿Y Jesús puede solucionar mi problema? También le digo que sí. 4 cosas vamos a ver. Una, Jesús busca al enfermo. La otra, Jesús sana al enfermo. La otra que vamos a ver, la tercera, Jesús salva de la muerte. Y la última, Jesús me llama. En todas está Jesús. Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Y es necesario vivirlo. Es necesario, papá y mamá, ¿qué hacemos con nuestra familia? ¿Cómo guiamos nuestra familia? Eso si usted tiene la carga. Pero si no tiene la carga, yo le invito a hacerse la otra pregunta. ¿Cómo guío mi vida? ¿Cómo me presento delante de Dios hoy? Y esta es la primer posición que yo debo de tener antes de ver por otros. Porque un pozo seco no puede dar agua fresca. No puedes traer gran bendición a tu familia si tu vida es un desastre. Y eso es la simple lógica y lo normal, ¿verdad? ¿Cómo vas a traer salud, paz, bienestar a la familia si tu propia vida es una vida que no tiene nada de esto? Por eso, gloria a Dios, porque hemos llegado a Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, Él nos da paz, nos convence de pecado, nos guía, nos da convicción y nos enseña cuando yo he pecado que yo debo de arreglar mi vida con Dios. Y voy a ser después una fuente, como dice la Escritura, que salte para vida eterna. Y mi familia va a recibir la bendición. ¿Cuándo? Cuando en mí hay una verdadera relación con Dios, con un Dios vivo. Número 1. Jesús busca al enfermo. La primera intención siempre es de nuestro Señor Jesús, porque Él fue el que descendió a la tierra en busca del hombre en sus pecados y sus dolores. No es el hecho cuando yo llegué a Cristo, no. La realidad es que Cristo Jesús vino a mí. Y yo en mi caminar me di cuenta de mi problema y empecé a buscar del Señor. ¿Sabe qué fue la situación ahí? Que el Señor Jesús realmente presentó muchas circunstancias para que usted y yo llegáramos a Cristo Jesús. Pudo haber sido su familia. Perfecto. Pero Cristo Jesús fue el que vino a la tierra. ¿Cuál es el contexto de la historia esta que estamos ahora analizando? Bueno, Jesús viene de Gadara. Jesús había sanado a unos endemoniados. Un evangelio dice que eran 2 endemoniados, el otro evangelio dice que era 1. Y entonces él viene de haber dado libertad al endemoniado gadareno. Imagínense qué milagro maravilloso. En Marcos capítulo 5 lo describe perfectamente aquel endemoniado. Reventaba las cadenas. ¿Cómo puede ser posible que un hombre haga eso? Bueno, solamente con una fuerza diabólica. Y no es una fantasía, es una realidad porque habían testigos de todo esto. Luego, el Señor Jesús, cuando viene de ahí, de haber liberado a aquellos en su caminar, sana también a un paralítico. Entonces era milagro tras milagro tras milagro y viene a este momento.
Mis hermanos, es el Jesús que nosotros adoramos y el Jesús al cual yo debo de servir. Y yo le llamo toda la atención para que usted decida. Y si usted dice, no, yo he decidido buscar de Dios, bueno, entonces ámelo más. Y demuéstrele realmente que le ama. Que no que sea solo de boca. Y demuestre que verdaderamente le amamos. Es el mismo Señor Jesús de ayer, de hoy y de siempre, que me llama a darle por completo mi vida y de amarle sobre todas las cosas. ¿A quién amas de primero? ¿A quién amas de primero? No es una pregunta para que me dé respuesta, sino que es retórica. ¿A quién amas de primero? ¿Amas tu propia vida primero que Dios? ¿Amas más el trabajo que Dios? Y tan preciosa que es Lucía, pero ¿amamos más a mis hijos que a Dios? Vea qué peligroso. ¿Amo más a mi esposo, mi esposa más que a Dios? ¿Amo más a mi mamá que a Dios? Y usted tiene que analizarlo y siempre estar pensando en esto. ¿A quién amo yo más? ¿A quién tengo yo de primero? No, a Dios. ¿Y lo has demostrado así? En el momento de la emergencia, en el momento que hay que decidir, ¿a quién amas más? ¿Quieres salir adelante? Ame al Señor. Sobre todas las cosas. Ámelo. No, yo amo más a mi familia. Pues bueno, has puesto un ídolo antes que Dios. Sí, pero primero está la familia. No, primero está Dios. Amarás al Señor tu Dios, es el primer mandamiento, sobre todas las cosas, con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, todo tu cuerpo, todas tus fuerzas, con todo, no te harás ídolos delante de mí. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo, como el segundo. Y tu prójimo, tu más cercano. Uy, no, pero es que yo, mis hijos, yo doy la vida. Excelente. Yo creo que deberías de ser así. Claro que sí. Dé primero la vida por tu esposo o por tu esposa, para que el orden sea correcto. No. A él yo, hay algo que anda mal ahí entonces. Pero ¿a quién amas de primero? ¿A tus hijos más que a Dios? Muy importante esto. Por favor, analícelo, piénselo. Y cuando verdaderamente amamos más al Señor sobre todas las cosas, Dios va a dar una buena respuesta a tu vida, a tu futuro, a todo lo que emprendas. En esta historia viene un hombre principal de la ciudad y de la sinagoga, un hombre adinerado. Le pide un milagro porque su hija acaba de morir al Señor Jesús. Este principal había invertido todo lo que humanamente pudo para que su hija sanara y que no muriera. ¿Y qué pasó? Y al final, cuando su hija fallece, entonces decide buscar al sanador. Pero ya murió. Y de último, busca al sanador. Parece que es una práctica en el ser humano buscar a Dios de último, orar de último. Siempre mi primera acción debe ser clamar al Señor, no la última. No la última. No, pero es que ¿para qué voy a meter yo a Dios en este negocio? No, es de primero. Es de primero. Es de primero. Y no después, cuando ya no hay solución. Hermanos, por favor, oren por mí. Vamos a orar. Pero ¿por qué lo buscaste de último? No puede ser. No se debe buscar a Jesús de último. Buscar de Él en la iglesia es en la comunión de los hermanos, orar, pedir consejo, clamar al Señor, llegar a ese tiempo de búsqueda de Dios por aquella situación. Eso es de primero. Recuerde esto, tenemos 3 herramientas. Todo creyente tiene 3 herramientas. Úselas. Úselas.
Uno es el Espíritu Santo que vive y permanece y ha sellado mi vida. Él ha sellado mi vida, Él está ahí. Clame, hable con Él. Es la presencia del Señor. No, número uno. Número dos, la palabra de Dios. ¿Habrá algún consejo con este problema que estoy viviendo? No, pero no lo encuentro. Entonces voy a preguntar a ver quién. A ver qué me dice la Biblia al respecto. Estoy viviendo una situación que no sé. Y el tercero, la tercera herramienta, la iglesia. Mire, aquí estamos sentaditos, con un respeto preciosísimo. Les agradezco todo ese respeto, escuchando qué es el consejo de Dios. Ahora Rubén, muy bonito, ahí puso a todo el mundo a abrazarse y a saludarse. ¡Qué lindo! Hermanos, yo les pido que oren por mi vida. Yo les pido que oren porque está enferma mi abuelita. Yo les pido que oren porque tengo un negocio que no sé cómo resolver. Yo les pido que oren por mí porque voy para un examen. Yo les pido que oren por mis hijos. Yo les pido que oren, hermanos, por favor, ayúdenme. Y todos vamos juntos, mis hermanos. Es la tercera herramienta que tiene el cristiano. Vea lo importante de la iglesia. Aquí se mueve Dios. Aquí está el Señor. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estaré. Yo lo que le invito es que camine con Dios. En estas 2 historias vemos el amor, vemos el sacrificio de Jesús en su ministerio cargando las enfermedades y dando vida en la muerte, sanando todos los dolores. En las 2 historias vemos al Señor Jesús. Por eso, Jesús es el mismo, ayer y hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Cuando está en la dificultad, recuerde, Jesucristo es el mismo. Él me puede ayudar aquí. Él me puede ayudar. Número 2. Qué maravilloso, ¿verdad? En lo que estamos. ¿Te has puesto a pensar por qué el Señor pensó en mí? ¿Porque eras muy bueno? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que pensó en usted y pensó en mí porque éramos muy malos. Y dice la Escritura que Él ha escogido lo más vil de esta tierra. ¿Sabe para qué? Para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Entonces, Dios un día pensó en mí y por eso estamos aquí y por eso le invito a que le busque a Él. Yo tengo una pregunta y también para meditar. ¿Cuál era más urgente de estas 2 historias? ¿La hija del principal o la mujer con flujo de sangre? Piénselo, no me responda. ¿Cuál era más urgente? Si usted estuviera en esa situación, ¿cuál escogería? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? Las 2 están, una ya murió, pero no la estoy viendo. Pero sí tengo al papá. Y la otra la tengo aquí al frente. ¿Cuál será más urgente? Oiga, el hombre principal de la sinagoga y del pueblo, había invertido todo lo que tenía en sanar a su hija. Era un hombre adinerado, pero ella muere. Y ahora le queda la última opción. Tuvo que bajar de su soberbia y reconocer que Jesús sí puede con este problema. ¿Qué situación? Qué duro. Ahora, ¿era la hija mayor? ¿Era la hija menor?
¿Era la hija única? ¿Era la más delicada de las 4, de las 3? ¿O era la que más problemas tiene? La Escritura no dice nada de eso. Nada más dice que su hija murió. 2. La mujer con flujo de sangre tenía 12 años de padecer y sufrir la enfermedad sin ningún buen resultado porque había invertido todo lo que ella tenía y ahora se presenta la última opción. Ahora se presenta la última opción, no puede ser, de acercarse a Jesús y de tocarlo. Ella no era de la clase noble, clase muy reconocida, adinerada, ni era religiosa, parece, o a lo mejor sí. Esta mujer era pobre, estaba enferma, tenía flujo de sangre. ¿Y sabe qué era? Era inmunda. Y hermanas, damas, mucha atención a lo que sucedió aquí. Mire, ninguno de los dos, y las dos mujeres, era más importante una que la otra. En nuestra humanidad podemos escoger de primero una y luego otra, pero para el Señor Jesús no existe. Quiere decir que no cabe el pensamiento que yo tengo a veces, ¿será que a mí Dios me escucha? ¿Será que Dios puede conmigo? Aquí no hay nada de eso. ¿Sabe qué? Para el Señor todos. Correcto. Todos somos importantes. No hay joven, no hay viejo, no hay mujer, no hay hombre. Todos somos importantes. Tremendo. Por eso cuando piden una oración, por favor hágala. Hágala. Ruegue a Dios. Mire, le leo el pasaje de esta mujer. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. La palabra salva aquí cabe para las dos, salva y sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer tenía doble maldición. Mire, estaba enferma, tenía flujo de sangre, lo cual la convertía en una mujer inmunda por la costumbre religiosa. No era una simple enfermedad. Levíticos capítulo 15, 19. Aquí la dice así. Escuche esto. Y usted dice, qué crueldad. Le estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuál era la situación? Después de los 9 años, algunos antes, otros un poquito después, viene la menstruación, viene la regla, ¿verdad? Y ya usted sabe todos los quehaceres. Y qué complicación, ¿verdad? Para los padres cuando hay que enseñarle a las niñas. Y otras de 10, otras le llegan a los 11, en fin, usted sabrá. Pero póngame mucha atención a esto y escuche, oiga. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, estoy en Levíticos 15, 19 al 25. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, la menstruación, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Solo con tocarla.
Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Terrible, ¿eh? Muy bien. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Qué duro, qué difícil. Entonces, ¿cómo era ella? Una mujer inmunda. Ella entra a la multitud callada. Ella entra a la multitud callada. Porque si la multitud sabe que ella está con flujo de sangre, todos se le apartan. Entonces ella llega callada y toca. Qué doloroso, ¿no? Para el Señor Jesús no hay distinción, el enfermo o el pecador. Él vino a sanar y a salvar del pecado y a sacar al ser humano del pozo de la desesperación. Oiga, no hay otra solución que no sea Cristo Jesús a tu problema. No lo hay. Podemos imaginarnos el estado anímico de esta mujer. Si usted es parte de los que piensan con la situación emocional, pues ¿cómo estaba esta mujer? 12 años con aquello. ¿Qué tenía? Una infección, un cáncer en el útero, la matriz. ¿Qué olor? ¿Qué salud había? ¿Y la familia? ¿A dónde la tenían viviendo? Totalmente separada. Usted piensa en dolores, mire, aquí hay una historia. Por eso cuando yo escucho cada situación difícil, y hoy, Bernie, gracias por la oración, por los que están en guerra y estas cosas terribles, ore, sienta. Pero esto era despreciada. Aún su propia familia amándola, tenían que apartarla. Todos los días tenía flujo de sangre. ¿Cómo estaba de anemia? Piense. Y sus olores, y la sangre seca, la gente le huía. No podía llegar a sentarse así a una congregación. No podía. Menos entrar a la sinagoga, al templo, mucho menos, jamás. Dios guarde. Todo lo que tocaba se convertía en inmundo. Y aún sabiendo ella esto, se atreve a tocar al Maestro, al Señor, al Sanador, al Salvador, al Dueño del universo, al Amo sobre todas las cosas, al único que ama. Tremendo, ¿no? Dios mío, Dios mío. ¿Qué me enseña esta mujer? Que yo debo llegar a Él, a pesar de las barreras que se presenten. ¿Sabe por qué? Porque ella, en medio de toda la situación que estaba viviendo,
emocionalmente. Emocionalmente, y a pesar de las barreras, nadie me permite ir a tocarlo, no me importa, yo voy y me meto. Esa es la actitud que el Señor va a premiarte. Pero no quedarse ahí, óigame, sentado sin buscar de Dios, y cualquier cosa no busco de Dios. No puede ser. No puede ser. Dios te va a premiar. Dios te va a premiar. Sí. No porque Él ha hecho un negocio con usted o conmigo, sino porque Él es así. El que me busca me halla. El que me pide yo doy. El que me ora yo escucho. El que me pide yo te doy. El que me ora yo escucho. Y eso lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Mi hermano, pero queremos las bendiciones de Dios sin pasar la barrera. Prefiero quedarme inmundo, sucio, maloliente, despreciado por todo el mundo. La otra chica no podía buscar de Dios, pero su papá sí. A veces creemos que con regalos vienen a Cristo Jesús y no vienen a Cristo Jesús así. No vienen. Cuando papá está buscando de Dios, viene sanidad a su muchacha. Buena lección. Buena lección. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Número 3. Jesús salva de la muerte. Oiga esto. Jesús salva de la muerte. Dice la Biblia en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La esencia misma de la vida es Jesús, no hay otro. Los amigos ayudan, papá ayuda, mamá ayuda, el pastor algo hace, el consejero, el psicólogo algo hace, pero Jesús es la vida. No hay otro. No hay otro. Y aquí yo le llamo la atención. Mire, nunca la muerte tendrá poder sobre Jesús. Nunca. Hoy se está pensando y muchos está en cuarto lugar el número de cuántas muertes tiene este mundo. ¿Sabe cuál es la muerte en cuarto lugar? El número, el suicidio. El suicidio está en cuarto lugar de tantas muertes. Y está aumentando, óigame, entre los jovencitos, 12, 13, 15 años a los 35 años. Y después hay otro margen ahí, después de los 65 años. Y estos pensamientos negativos, diabólicos, porque son pensamientos negativos, el Señor lo destruye. Y el Señor trae paz y trae la solución. Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario y resucita al tercer día, certificando que la muerte ya no tiene poder. Tanto pensar en esto, mire, no debe de ser. Y es pecado. Y Dios no lo acepta. El principal de la sinagoga comprendió que solo Jesús podía sacarlo de aquella desesperación que no tenía solución. Solo Jesús podía sacarlo. Solo Jesús podía sacar a aquel hombre con su muchacha que estaba muriendo. Solo Jesús, no hay otro. Y quiero que me escuche esto porque es lo que se está viviendo hoy en día. Mire, recuerde, si ha pensado en esto de suicidio y lo vemos
Lo vemos a diario, cosas tan terribles. Recuerde considerar que la muerte nunca es la salida para cualquier situación en la vida. Nunca. Sea económica, sea enfermedad, sea depresión, tristeza, dolor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él sí es la solución y lo vemos en esta historia. Sanando a la mujer con flujo de sangre y dando vida a la hija del principal. Y las familias reciben la paz y la tranquilidad en sus vidas. Jesús es la solución. Tremendo, tremendo. Yo creo, mis hermanos, que debemos de hablar de esto al mundo. Y que el mundo escuche esto. Hoy en día, muchas personas pensando en este tema de muerte y se empiezan a enamorar con el tema de la muerte y a buscar y a oír y técnicas y formas. Y mire, Jesucristo es la solución. Hacemos un llamado en el nombre del Señor Jesús a rechazar todo pensamiento del diablo y a ver a Jesús manifestado acá. Aquí no es tema de buenos pensamientos para que llenen. No, aquí es un tema de que Jesús es la solución. Qué duro, qué difícil. Mire, es algo espantoso lo que se vive hoy en día. Aquí en esta historia, una mujer que está viendo al final del camino su muerte cercana. Porque con aquel flujo de sangre y no hay forma y cada vez cadavérica y cada vez más anémica y despreciada, ¿qué nivel anímico? Y cada vez va viendo la muerte, la muerte, la muerte. El otro, una situación que la enfermedad llegó, saber por qué, y murió. Y Jesucristo es la solución. Bueno, lo buscaron de último, sí, exactamente, pero lo buscaron. Lo buscaron. Aquella ya había muerto, pero aún así, el papá tiene fe de que Jesús puede y le da la vida. Y esta, al ver que su caminar es a muerte, busca al sanador y da vida. ¿A quién voy a buscar? A Jesús. Jesús es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Y hacemos un llamado en el nombre del Señor Jesús a buscar de Él. ¿Qué vamos a hacer en una sociedad tan caída, donde el diablo está ganando batallas? ¿Sabe qué? A predicar de Jesucristo. A predicar de Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a decirle al mundo que aquí está la solución. Vamos a decirle al mundo que Jesucristo está vivo hoy, así como estuvo ayer y está vivo mañana. Y vamos a decirle al mundo de que Satanás no tiene poder sobre la vida de sus hijos. Hay que llegar a Cristo Jesús. Situaciones dificilísimas, todos las pasamos. Situaciones económicas, todos. Desesperanzas, todos. Enfermedades, todos. ¿Quién no? Por eso venimos a Cristo Jesús. Venimos a Cristo Jesús. El Señor sí puede. Y vamos a orar y vamos a clamar. Y yo le invito en el nombre del Señor Jesús a pedir oración y a agarrarse de estas tres herramientas, del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios y de la iglesia. Y pedir, hermanos, ayúdenme a orar por fulano de tal. En las escuelas, en los colegios, en los centros educativos, en las empresas, fábricas, en hogares, en situaciones de muchísimo dolor. Jesucristo puede. Jesucristo sí puede. Número 4. Jesús me llama.
Y hoy el Señor Jesús te llama. Hoy el Señor Jesús me llama. Jesús me llama a entregar mi vida y a reconocerlo como mi Señor. A reconocerlo como mi Salvador. Y usted dice, ya yo acepté a Cristo Jesús, excelente. Si ya has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tu vida es una vida en la cual el Señor es el dueño, el absoluto, el que todo lo tiene. Bueno, es que tengo que entréguele todo. Eres hijo de Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pues entonces amémoslo a Él. Amémoslo a Él. No esperemos que caiga la enfermedad. El principal, aquel hombre, era principal en la sinagoga. Era un hombre que sabía de las escrituras. Era un hombre adinerado, tenía todo. Probablemente era un hombre que hacía las tareas de la sinagoga aprendiendo libros. Y todo lo había gastado. Hasta que de último llegó al sanador. ¿Sabe qué tuvo que hacer? Bajar su orgullo, bajar su soberbia, bajar su imagen. ¿Qué dicen de mí? Porque de donde él estaba, a ir a pedirle al predicador itinerante que andaba en las calles, que tocaba a los leprosos, era, mis hermanos, rebajarse demasiado. Y llegó el momento que por amor a su hija no le importó eso. Y entonces decide buscar al Maestro, buscar al Señor Jesús. Lo hubiera buscado antes, ¿no? Cuando estaba enfermita la chiquita. Pero bueno, siempre lo buscó. El llamado en esta mañana es a venir a Él y decirle, Señor, tú eres mi Señor. Quiero seguir contigo. Y si hay pecado, pedirle al Señor perdón. Y pedirle al Señor, Señor, perdóname. Límpiame.